presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en Él encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el palabra y su virtud hasta el final, el Hola, bienvenidos a todos un día más a este programa Historia del Futuro. Mi nombre es Fermín Nicolás Rigo y estoy presentando este tiempo. Es un tiempo de aprender la palabra de Dios en esta radio El Camino, que es una bendición de Dios, porque a través de esa radio podemos escuchar lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. No sé si se acuerdan que en el estudio pasado, el miércoles pasado, estuve hablando de la estatua de Nabucodonosor, de esos 4 reyes o 4 tiempos, 4 imperios que estaban reflejados en este sueño del rey Nabucodonosor. Ahora voy a presentar los tiempos y las sazones o las ocasiones, como dice la Biblia. Este término profético se refiere únicamente al pueblo de Israel y su trato con el Señor. No tiene ninguna relación con el tiempo profético de la Iglesia. Algunos lo confunden y lo mezclan,
pero vamos a ir analizando y veremos cómo tenemos que observarlo. En Hechos capítulo 1, versículo 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les respondió, dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, Jesús les dice que a ellos no les toca saber este tiempo, porque no es el tiempo. Y en 1 Tesalonicenses 5, capítulo 1, el apóstol Pablo dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es decir, que tanto Jesús como el apóstol Pablo dice que acerca de los tiempos y de las ocasiones, nosotros no tenemos necesidad de que Pablo escriba, ¿no? Porque todo está escrito ya. Dice: porque sabéis perfectamente que el día del Señor, es decir, cuando venga Jesús, vendrá sin avisar. Es decir, el ladrón no avisa. Y como no avisa, Jesús tampoco va a avisar. Y aquí dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El mundo busca paz y seguridad, pero esa paz y seguridad que el hombre ofrece, o que los gobiernos ofrecen, no es una paz y seguridad completa, ni es una paz y seguridad duradera, porque en cualquier momento el gobierno puede cambiar, puede haber un conflicto entre naciones, puede haber cualquier desastre, y entonces esa paz y esta seguridad desaparece. Pero Jesús, cuando nos dice que la paz y seguridad viene de Él, es una paz y seguridad eterna. Dice: como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es decir, cuando una mujer está encinta y espera un bebé, no escapa, es decir, que tiene que tener el bebé. Y esos dolores están ahí. El tiempo de los gentiles es el periodo de tiempo en el cual Jerusalén estaría bajo el dominio de las naciones gentiles. En Lucas capítulo 21 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, aquí dice que al final, dice que caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén sería pisada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se terminen. Este lapso de tiempo continúa hoy y seguirá su curso a lo largo de todo el periodo de los 7 años de tribulación, también llamado la 70ª semana de Daniel. Hagamos una reflexión. ¿Por qué no sabemos las cosas? La respuesta es totalmente simple. La Biblia dice en Mateo 22, versículo 29. Dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es decir, nos equivocamos porque ignoramos lo que Dios tiene en su palabra, que es la Biblia, las Escrituras. Y en las Escrituras está el poder de Dios. Duración del tiempo de los gentiles. Los tiempos de los gentiles comenzaron cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia llevó esclavizado al pueblo judío en el año 605 a.C. y proseguirá hasta la segunda venida de Cristo, que ocurrirá durante la batalla de Armagedón en Jerusalén, al final del periodo de la Gran Tribulación. Es decir, el tiempo de los gentiles empezó en el año 605 a.C., es decir, hace tiempo ya. Y eso tendrá final
al final de la gran tribulación. En los capítulos 2 y 7 de Daniel, observamos simbólicamente la representación de los poderes gentiles que tendrían dominio sobre Jerusalén e Israel a lo largo de la historia. Babilonia, Medio Persa, Grecia, Roma y finalmente el Imperio Romano reconstruido o Comunidad Europea, y al final el Imperio Global al mando del Anticristo y el falso profeta. Estos son los imperios que han pasado, los que son y los que van a ser. Vamos a ver la visión de las 4 bestias. Daniel fue sin lugar a dudas y sin el mínimo temor a equivocarnos, el profeta que más revelación divina recibió con respecto a la historia y el futuro de la humanidad en el Antiguo Testamento. El estudio que estoy realizando es el complemento y explicación de lo que acabamos de analizar, en el significado histórico y profético revelados en la estatua de Nabucodonosor. Esta vez es Daniel y no el rey quien sueña y recibe revelación de estos sueños en cuanto a la sucesión cronológica de los imperios que a lo largo de la historia de la humanidad se turnaron el dominio del mundo. Es decir, este sueño lo tuvo Daniel, no el rey. Uno por uno, Daniel los observa y luego aclara los designios del Creador para los seres humanos a través del tiempo. Narra los sucesos para que él y para nosotros son parte del plan de Dios y que ocurrirán sin lugar a dudas. Daniel, en el capítulo 2, nos muestra el futuro de Israel y las naciones a través de un sueño del rey con una estatua. Pero Daniel capítulo 7 nos muestra el complemento del sueño del rey a través de un sueño y visiones al mismo Daniel, de 4 horrendas bestias salvajes que devoran y destruyen todo lo que está a su paso, y por consiguiente son dignas de juicio y estudio, y vamos a desvelar junto con el profeta estos sueños y visiones. Quiero aclarar que estos sueños que tuvo Daniel, el sueño fueron de 4 bestias salvajes, pero no es que al final, o no es que en este tiempo vengan bestias salvajes, no, esto solo es un complemento, solo es un sueño. No es como en las películas que vienen bestias salvajes, grandes, que devoran, que destruyen todo lo que está a su paso, que vienen a guerrear contra los humanos. No, eso no es así. Esto es un sueño y tiene que haber una interpretación. En Daniel capítulo 7, versículo 1, nos dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Es decir, Daniel tuvo este sueño, y cuando despertó, dice que luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto, empezó a pensar en este sueño. Dice, según Daniel, estas 4 bestias, que representan los 4 imperios más poderosos de la historia terrenal, surgirían como bestias feroces y salvajes, sanguinarias, produciendo guerras, confusión, agitación y convulsión en aquellas naciones asentadas geográficamente junto al gran mar Mediterráneo, es decir, el mundo conocido de aquel entonces. Dice que esas bestias serán como bestias feroces, sino no serán bestias, sino como. Y como es, prácticamente es lo que realmente ellas hacen. Lo que hacen es, son feroces, son salvajes, producen miedo, producen confusión, producen guerras y desastres, ¿no? La historia universal corrobora o certifica este hecho.
Los imperios más poderosos del mundo surgieron siempre de la región colindante al Oriente Medio a través de masacres impresionantes y teniendo algo en común, Jerusalén. Todos buscaron gobernar la Tierra Santa, Israel, cada cual en su respectiva época por la conquista y control como si compitiesen por un trofeo. Y aún ahora continúa. Es decir, el trofeo anhelado por el mundo, por las naciones, como dice la Biblia, es Israel y su ciudad, Jerusalén. En Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15, dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, aquí está hablando de que las aguas son pueblos, muchedumbres, es decir, gente, mucha gente, naciones y lenguas. Es decir, realmente las aguas descritas en Apocalipsis y también en Daniel son gente. Isaías capítulo 17, versículo 12 dice: multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito, como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá, y huirán lejos, serán ahuyentados, como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Entonces ahí vemos que también Isaías también interpreta que la gente son como las aguas, como el ruido de las aguas. Entonces vemos que el capítulo 2 y 7 de Daniel guardan estrecha relación y se complementan para entender las profecías de la humanidad. Daniel mismo recibe la explicación de los sueños. En Daniel capítulo 7, versículo 17, dice: estos 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los altos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Aquí está diciendo que estos 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Dice, pero después, al final de los tiempos, recibirán el reino los santos del Altísimo, es decir, la Iglesia, los que son salvos, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Gloria a Dios, porque esto es una buena noticia para la Iglesia, para todos los que somos salvos, para todos los que confiamos en el Señor. Los gobiernos mundiales salvajes, todos ellos, dominará en el mundo con influencia de una bestia, hasta que el Mesías instaure su reino milenial y posteriormente eterno, junto con su iglesia llamada aquí los santos. Vamos a ver el sueño de la primera bestia que tuvo Daniel. El oro en la cabeza de la estatua de Nabucodonosor y la primera bestia representan al imperio babilónico. Es decir, la estatua significa el imperio, el reino, y la bestia significa el poder o la maldad con que gobernarán. El león devora a su presa sin compasión, y los babilónicos eran temidos por su salvajismo brutal a la hora de avasallar y devorar a sus enemigos. Es decir, los babilónicos eran temidos por su salvajismo y de esa manera conquistaban tierras. En Daniel capítulo 7 nos dice, la primera era como el león y tenía alas de águila. Yo, es decir, Daniel, estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta, es decir, sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Si leemos la historia del rey Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor fue
lo representa como el león, que es una presa que no tiene compasión de la gente. Pero al final, él tuvo que reconocer que Dios era el Dios Altísimo, porque le fue quitado su reino por 7 años y tuvo que pasar como una bestia, comiendo pasto, comiendo hierba y arrastrándose por el suelo, por enaltecerse contra Dios. Pero al final dice que le fue dado corazón de hombre. Entonces al final de su historia, él reconoció que Dios era el único Dios, el Todopoderoso. El león representa a Nabucodonosor y al imperio babilónico. Arrancarle las alas alude a su locura, y que le fuera dado un corazón de hombre aluda a su conversión. La segunda bestia. El pecho de plata y el oso representan al imperio de los medos y los persas, que se unieron para dominar ambos el mundo conocido en aquella época. Es decir, el pecho de plata de la estatua de Nabucodonosor y el oso, el pecho de plata era el imperio y el oso representaba al poder que tenía ese imperio. Los dos se unieron para dominar ambos el mundo, conocido en aquella época, ¿no? En Daniel capítulo 7, versículo 5, nos dice: y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. El oso, en esta representación, tiene 3 costillas en su boca. Son 3 reinos regionales que fueron sometidos por esta potencia, que fue Lidia, Babilonia y Egipto. Otro dato es que el oso se alzaba inclinado a un lado más que el otro. Esto representa que la fusión entre los medos y los persas, uno era más influyente y numeroso que el otro. Los medos eran más fuertes que los persas. Es decir, cada uno tenía un poder diferente o algo diferente. Los medos persas eran poderosos, como el oso, pues aplastaban a sus enemigos como a hormigas, puesto que por el número de su ejército imponían miedo. Invadían ciudades con multitud de soldados, mientras sus enemigos, aterrorizados por tan numerosa invasión, solo atinaban a rendirse sin combatir. Es decir, era tan grande su ejército y que hacían tanto ruido que la gente solo se atinaban a rendirse, es decir, sin combatir. Era tanto el temor. La tercera bestia. El leopardo, con 4 cabezas y 4 alas, en la imagen representaba del imperio griego, que corresponde al vientre y los muslos de bronce en la estatua de Nabucodonosor. Es decir, los muslos de bronce en la estatua es el imperio y el leopardo, con 4 cabezas y 4 alas, es el poder que tenía y la velocidad que tenía este imperio. En el versículo 6 del capítulo 7 dice: después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. El leopardo se lanza con fuerza sobre su presa y no la suelta hasta que la desmenuza. Los griegos conquistaban territorios a una velocidad impresionante, debido a la gran estrategia militar que tenía su líder. Este imperio griego, comandado por Alejandro Magno, quien a sus 33 años ya había conquistado todo el mundo conocido en aquel entonces por su rapidez, por su impresionante estrategia militar. Los 4 alas representan la agilidad y la velocidad con que este imperio se desarrolló y sometió a sus enemigos.
Las 4 cabezas son 4 reinos en los cuales se dividió el imperio tras la muerte prematura de su líder Alejandro Magno. Y los 4 reinos fueron Siria, Macedonia, Egipcio y Asia Menor. No sé si se acuerdan que yo en el estudio anterior les dije quiénes fueron los generales y cómo se dividió. El general Seleuco Nicanor tomó para sí el reino del norte, Siria y Babilonia, incluido Israel. El general Ptolomeo tomó Egipto y el general Lisímaco tomó Macedonia y el general Casandro tomó Grecia. Vamos a ver la cuarta bestia. Surge el Imperio Romano y su influencia hacia los días finales. El capítulo 7, versículo 7, nos dice: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Es interesante advertir que esta bestia es espantosa como ninguna otra, es sumamente poderosa, y posee dientes de hierro que pulverizan y trituran a sus enemigos. Es decir, el Imperio Romano fue tan fuerte y tan poderoso que pulverizaban y trituraban a todos los que se ponían por medio. Él conquistaba también a través de su poderoso ejército y también del miedo, ¿no? Entonces también aquí nos dice que tenía 10 cuernos. Como leímos, cuenta con 10 cuernos en la cabeza y que se compara y coincide con los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor y los 10 cuernos de la bestia que sube también del mar según la descripción del Apocalipsis. Por ahora nos vamos a detener en nuestro estudio, puesto que Daniel describe otra profecía en cuanto al tiempo para que el pueblo de Dios sepa discernir los tiempos que se avecinan. Vamos a pasar a la otra profecía de Daniel, la cual podremos analizar los tiempos a los cuales Dios le reveló a Daniel hasta nuestros días. Como hemos visto y hemos leído, Daniel tuvo este sueño de 4 bestias. Las 4 bestias representaban el poder de cada uno de los reinos de la estatua de Nabucodonosor. Y los 10 cuernos también significan que al final de la estatua de Nabucodonosor, esa estatua se va a dividir en 10 reinos. Y esto lo vamos a ir viendo más tarde. Ahora vamos a poner un poquito de música y seguimos. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar,
por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar Cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Muy bien, estamos otra vez al aire. Bendiciones para todos los que están escuchando. Es una alegría que a través de estas ondas podamos dar el mensaje de Dios y esas profecías, cuando uno las escucha, parece como si fueran cuentos, como si fueran películas, como si fuera esas películas que dan de apocalipsis y de miedo, de terror, de fantasmas, de demonios, de bestias, de extraterrestres. No es nada de eso. Esto es una profecía que Dios reveló a Daniel
y también a sus siervos, poquito a poco le iba revelando las cosas como iban a suceder. Es lo mismo que cuando nosotros estamos en la cocina y queremos hacer una tortilla, por decirlo, hay varios condimentos que tenemos que unir para que salga ese condimento, esa tortilla, ¿no? Por ejemplo, cebolla, patata y huevo. Entonces, si esos 3 condimentos los metemos todos al mismo tiempo, en vez de salir una tortilla, va a salir, yo qué sé, una ensalada de tortilla. Es decir, que va a ser un desastre, va a ser incomible. Entonces, las profecías de Dios también iban revelándose poquito a poco. Es decir, por ejemplo, primero hay que poner la cebolla, después la patata y después a lo último el huevo, porque si no, cada condimento tiene su tiempo de cocción. Entonces, en las profecías de Dios también tenía su tiempo de revelación. Entonces, a Daniel primero le fue revelado al rey Nabucodonosor, que fue interpretado por Daniel. Después tuvo el sueño Daniel, que también tuvo su interpretación a través de su ángel, del ángel Gabriel. Y también a lo último, también está habiendo una profecía que él también tuvo, no un sueño, sino que el ángel le reveló una profecía que él no esperaba, que era de tiempo, que se llama la profecía de las 70 semanas. Vamos a ir analizando esta profecía. Fue revelada al profeta Daniel a través del ángel Gabriel, cuando Daniel y el pueblo judío se hallaban dispersos y esclavizados en Babilonia. Esta dispersión fue anunciada previamente por el profeta Jeremías, debido al pecado de la nación de Israel. Las maldades del pueblo provocaron que el Señor decidiera sacar a la nación de Israel fuera de su territorio durante 70 años a la tierra de Babilonia en calidad de exiliados o de esclavos. Jeremías capítulo 25, versículo 4 dice: «Y envió Jehová a vosotros todos los siervos los profetas, enviándoles desde el temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros, a vuestros padres, para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal». Es decir, Jeremías estaba recordando un mensaje que dio Moisés al pueblo de Israel de cuando tenían que entrar en la tierra prometida. Dice: volveos ahora de vuestro mal camino, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres, es decir, al pueblo de Israel. Y dice que era para siempre. Pero les dijo: pero no hagáis o no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, porque y no os haré mal. Es decir, si me escucháis, yo no os haré mal. No es que Dios quiera hacer mal, pero Dios tiene tolerancia hasta un cierto punto, pero no tiene, Él no permite el mal. Es decir, el tolerar y el permitir son dos palabras totalmente diferentes. En el versículo 7 de Jeremías dice: pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Es decir, todo lo que hacéis mal contra mí es mal contra vosotros. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte,
dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio, y por burla y en desolación perpetua. Aquí nos podemos hacer una pregunta. Es decir, Dios dice que enviará los ejércitos del rey Nabucodonosor y lo llama mi siervo. Esto casi es contradictorio, ¿no? No es que el rey de Babilonia fuera el siervo de Dios, no, sino que Dios lo usó para castigar a su pueblo Israel, porque no escuchaban la voz de Dios, porque no escuchaban el consejo de Dios, y Dios no quería que hicieran mal, porque ese mal se volvería contra ellos, y se volvió, como vamos a ver, ¿no? Versículo 10 dice, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Es decir, aquí dice que como el mal es tanto, cuando venga este ejército, hará desaparecer el gozo y la alegría de la gente de Israel. El versículo 11 dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Es decir, Dios los castigó por 70 años por no escuchar la voz de Dios. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Es decir, aquí hemos leído que el rey de Babilonia iba a buscar a la gente de Israel para llevárselos, y lo llama mi siervo, como he dicho antes, ¿no? Pero aquí también dice que al final Dios castigará a ese rey. Entonces, como parece una contradicción, ¿no? Pero como ese rey era usado por Dios, como he dicho, para castigar al pueblo de Israel. Pero ese rey, no por ser usado por Dios, era bueno, no, sino que era malo. Y entonces Dios dice que al final a este rey, aunque él lo usa, también lo va a castigar, porque Dios no permite, Dios tolera hasta un cierto punto, pero Dios no permite la maldad a nadie. Entonces, pero como vemos, a Daniel sabía que se aproximaba el fin de este periodo de dispersión, de 70 años profetizado por Jeremías. Es decir, Dios cuando da una visión, también da tiempo. Y en toda la Biblia, Dios da tiempo a su pueblo. Entonces nosotros ahora, la Iglesia, en este tiempo, también nos da un tiempo. Y cuando lo vayamos analizando, veremos que este tiempo ya se termina. En el capítulo 9 del versículo 1 de Daniel, dice, en el año primero de Darío, es decir, si hemos estado leyendo, hemos visto que Daniel estuvo con 3 reyes, gobernando y teniendo un buen puesto en Babilonia, pero con 3 reyes, primero con Nabucodonosor, después con Belsasar y el tercero con Darío. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros del número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Es decir, el profeta Jeremías ya lo había escrito, porque Dios ya le dio la revelación de que su pueblo iba a estar cautivo 70 años. Entonces Daniel se acordó y empezó a buscar en los libros
y estudiando a ver de cuánto tiempo estuvo hablando el Señor de ese cautiverio. Entonces se dio cuenta de que las desolaciones de Jerusalén eran de 70 años. Después de escudriñar los escritos de Jeremías y darse cuenta que finalizaba el tiempo, estando en su tiempo de oración, recibió otra revelación de tiempo futuro para la nación de Israel. Es decir, en Daniel capítulo 9, versículo 20, nos dice: aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Es decir, aquí está Daniel está diciendo que él estaba hablando y orando. Hablar y orar con Dios prácticamente es lo mismo. Es decir, cuando uno está en oración, está hablando con Dios. Y el versículo 21 dice: y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Esto era el ángel Gabriel. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Es decir, Daniel era muy amado delante de Dios. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, para poder entender esta profecía, hay que saber también un poquito de historia. El versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a analizar esta profecía. Esta profecía incumbe solo a Israel. Lo voy a repetir otra vez. Esta profecía incumbe solo a Israel. El pueblo de Daniel y a Jerusalén, la santa ciudad. No entender ese detalle tan importante trae errores teológicos o doctrinales con el apartamiento de la verdad misma de la Escritura. Daniel nunca oyó hablar de la iglesia, ni de su arrebatamiento, ni tampoco le mencionó nada referente a la Nueva Jerusalén, algo que solo compete a la iglesia. Eso no quiere decir que el pueblo de Israel no pueda participar y no participe en la Nueva Jerusalén del final de la historia. Sí, va a participar, pero a Daniel nunca se le refirió el hablar de la iglesia, ni del arrebatamiento, ni el tiempo de gracia, ni el tiempo que estamos pasando ahora. Por tanto, esta profecía abarca solo al pueblo judío y a Israel. Le repito una vez más, el pretender insertar a la iglesia dentro de la profecía de las 70 semanas solo provocará confusión. Hay que apartarlo. No es que Dios se haya olvidado ni haya puesto aparte el pueblo de Israel, no. Pero ahora, en este tiempo, está solo
participando o está solo hablando de la iglesia. ¿Qué significa una semana? La palabra en hebreo es Shavua, que significa literalmente un 7. Los judíos tienen un 7 de días y también un 7 de años. Llamar a un periodo 7 años como semana a los hebreos les resulta muy familiar. Veamos por qué. Es decir, un año sabático, por decirlo, ¿no? Vamos a ver 3 puntos de la Biblia donde Dios está hablando de 7. En Levítico capítulo 25, versículo 1 del 1 al 4, dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás tus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Aquí Dios le está diciendo al pueblo de Israel que la tierra también tiene que tener su descanso. Es decir, 6 años tiene que estar sembrada y el 7º tiene que descansar. Yo me estoy acordando de que mi padre, cuando yo era joven, que era campesino, bastantes veces yo lo escuché y lo vi, que algún terreno, no me acuerdo si eran todos, pero muchos terrenos, él sembraba 6 años y el 7º lo dejaba descansar. No es porque él fuera judío, pero es que realmente esta ley que Dios dio al pueblo de Israel también debería ser ahora, porque nosotros, los seres humanos, normalmente trabajamos 6 días, pero al 7º descansamos, porque esto es una ley que Dios nos dio y lo dio en los 10 mandamientos. También el segundo ejemplo es la libertad de un esclavo. Cada 7 años el esclavo tenía el derecho de irse o quedarse. Esto está en Éxodo capítulo 21, versículos 1 y 2. Dice: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Es decir, el siervo, es decir, el que trabaje para una empresa, tenía el derecho de a los 6 años descansar y salir libre sin que tuvieran que pagar nada para él. El servicio de Jacob por las hijas de Labán, que también es el tercer punto, también lo podemos ver en Génesis capítulo 29, versículo 18, dice: y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y que no la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán junto a todos los varones de aquel lugar e hizo un banquete. Y sucedió que la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella, y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Aquí está hablando, dice, cumple la semana, no una semana de días, sino una semana de años. Por eso
estamos viendo que Dios está usando los números, los 7 significan perfección. Entonces Dios le dio a Daniel esta profecía. Esta profecía, que ahora la hemos empezado, pero la vamos a ir analizando el próximo miércoles porque necesita su tiempo. Solo quiero reflejar que 70 semanas de años eran 490 años. Es decir, desde que Dios le dio esa profecía han pasado muchos más años, pero vamos a ir analizando porque aún no se ha terminado esa profecía. Porque dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, que es Israel, y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén. Entonces, lo que vuelvo a repetir, no tenemos que mezclar a Israel con la iglesia. Una parte es la iglesia y la otra es Israel. Pero bueno, vamos a dejarlo para la próxima semana porque vamos a ir analizando. Hemos ido mirando primero el tema de las profecías. Esa profecía de que estamos hablando ahora es una profecía que se está prácticamente casi cumplida, pero falta una semana de tiempo, una semana de 7 años, que esta semana va a ser el tiempo de la tribulación, porque ahora estamos en tiempo de gracia. Ese tiempo de gracia que Jesús vino aquí a este mundo para darnos tiempo y para darnos una oportunidad para poder salvarnos. Jesús murió por todos nosotros, Jesús se sacrificó, Jesús pagó por nuestras culpas, Jesús nos está llamando a todos a que nos vayamos a buscarlo, porque Él siempre está ahí. Él quiere ser nuestro amigo, Él quiere ser nuestro Rey, Él quiere ser nuestro Señor y quiere que pongamos nuestra vida a su disposición. Estamos ahora, quiero dar, por finalizar, quiero orar y quiero animaros a todos los que estáis escuchando que deis este paso para ir a buscar a Jesús, porque ahora es el tiempo. Nosotros no sabemos si mañana vamos a estar en este mundo o no, pero ahora Dios nos da ese tiempo. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta radio. Gracias, Señor, por todos los que trabajan en esta radio. Gracias, Señor, por todos los que están escuchando, porque sabemos que tu palabra no cae en saco roto, que todo lo que realmente estamos hablando en esta radio tiene su fruto. No sabemos cuándo, pero va a tener fruto. Te pedimos una bendición para todo el pueblo que esté escuchando, Señor, para las iglesias, los pastores y todos los siervos que están predicando tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Que Dios les bendiga y si Dios quiere nos estamos escuchando o viendo el próximo miércoles. Bendiciones para todos.